siguiente mesa es producción del espacio urbano, espacialidades de las protestas. Soy Dino Pérez, voy a moderar este espacio, ¿no? Soy doctorando en geografía por la UFI y me acompaña también en esta moderación Will, ¿no? Will, si tú quisieras presentar aquí. Bom dia a todas e todos e todes. Eu tive um probleminha mais cedo no meu áudio. A gente ficou cerca de um ano e meio na pandemia e sabendo tudo de Zoom, Meeting e todas as plataformas de reunião online. Só que depois, né, as coisas foram voltando e aí a gente simplesmente eu deletei como é que se mexe nessas coisas. Enfim, meu áudio estava ruim aqui em casa e eu peço perdão a vocês. Mas é isso, tá sendo uma manhã muito estimulante aqui. Bueno, además de Will, también Daniela y Carlos también nos están acompañando, así que es un espacio, dividimos los cuatro, mismo que estemos moderando dos personas, los cuatro dividimos siempre el espacio, ¿no? Vamos a tener un tiempo de aproximadamente por presentación de 10 a 13 minutos. Estén atentos cuando presenten. Daniela va a mandar un mensaje cuando falten unos 3 minutos en el chat, por el chat privado. Así que estén atentos. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera presentación, ¿no? Que es espacios públicos y narrativas de la protesta, una aproximación de la prensa a la antesala del octubrismo chileno, Concepción 2010-2019. Ya están prontos Aarón, Javier, Yerko. ¿Qué tal? Hola, buen día Gino, buen día Williams, buen día a todos y todas que están conectados. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. Eh, perfecto, ustedes me dicen si la están viendo bien. ¿La puedes poner en presentación? Ya, dale. Estamos vendo, estamos vendo. Avanza una, solamente para saber si está pasando. Sí, listo, está pasando. Perfecto. Solamente un minuto, Aaron. Cualquier otro panelista que de repente quiera presentar, que alguien presente de alguien del equipo, ¿no? Ya sea Carla, también, en este caso, o sea, Carla, Daniela, pueden enviar su presentación si no tienen, pueden mandar la presentación. Daniela va a colocar aquí en el chat su email, caso quieran meter, si no, pueden apretarlo ustedes mismos, ¿sí? Aaron, es contigo. Sí. Gino, ¿tú me escuchas bien? Porque yo a ti te escucho bastante lejano. Creo que Te el escucho, te micrófono... escucho, te Ya, escucho. perfecto. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Oye, bueno, este es un trabajo que es bastante exploratorio, pero nos pareció interesante presentarlo en esta instancia, como bien nos anticipaba allí, ¿no? Se llama Espacios Públicos y Narrativas de la Protesta, una aproximación de la prensa en la antesala del octubrismo chileno, Concepción 2010-2019. Eh, Simplemente como introducción, decir, ¿cierto?, que Chile en general es uno de los países políticamente más estables de la región, pero sin embargo, desde el 2011 a la fecha ha experimentado distintos ciclos de protesta que ha promovido la aparición de múltiples estudios, Garretón, Roberts, Sarsuri, Soma y Mendel. Hay varios que están estudiando estos fenómenos de surgencia, ¿cierto?, de manifestación y movilizaciones sociales que han venido a ser, digamos, un escenario bastante más líquido respecto de los movimientos sociales en Chile. Sin embargo, se ha discutido poco el binomio movilización social versus espacio público, o movilización social y espacio público. Entonces, frente a esta brecha que nosotros identificamos en la discusión país, ¿no? Emerge esta presentación que es producto de una investigación de caso construida a partir de fuentes secundarias que indagó en las movilizaciones sociales, sus narrativas públicas y los espacios urbanos que suelen ser usados para escenificar estas demandas. Para ello nos circunscribimos a nuestra ciudad, que es Concepción, que es la segunda área metropolitana más importante, segunda o tercera, ¿cierto?, de Chile, después de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, vendría Concepción, ¿cierto?, con 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Eh, Generamos dos filtros importantes para revisar la prensa. Ocupamos un medio tradicional que es Diario del Sur, ¿cierto? Y ocupamos un arco temporal de una década que antecedía al estallido social del 2019 que precipitó
digamos, la instancia de una nueva constitución, que ya todos sabemos que fue un ejercicio fallido finalmente, pero se precipita un poquito por este estallido social del 2019. Los filtros para la prensa, para revisar la prensa fueron dos. Uno era la posibilidad de georreferenciar dónde eran las movilizaciones que estaban tomando nota la prensa, y segundo era la posibilidad de identificar en el discurso escrito de la prensa unidades gramaticales significativas que dieran cuenta de la narrativa en la cual se encuadraban las movilizaciones registradas por la prensa, ¿vale? Desde el punto de vista del enfoque o aporte teórico, hablamos mucho de la idea del espacio público, ¿cierto? Como este espacio de encuentro, ¿cierto? Que transcurre fuera de la vida familiar y de los amigos cercanos, ¿no? Este espacio donde está la esfera pública, recordando un poquito a Habermas, ¿no? En el que cada ser humano se ve reconocido como tal en relación con otros, con los que se va vinculando a partir de pactos reflexivos permanentemente actualizados, discutidos, ¿cierto? Y acordados. Es un espacio donde los pactos, acuerdos interaccionales y principios de solidaridad comunicativa se van escenificando y coproduciendo. Pero aquí no solo se escenifican los acuerdos y los pactos, sino también las imposiciones y los desacuerdos, ¿no? Un poquito también sustentándonos en Tilly y Tarrow, ¿cierto? Son acciones colectivas muchas veces disruptivas, contenciosas y violentas, eh, encerrando en ello lógicas interaccionales y lazos sociales sostenidos en intereses colectivos, pero también en significados compartidos de lo que en cada momento se percibe como razonable y factible, ¿no? Entonces, si el espacio público, su morfología y singularidad edificadas preexisten a su uso, lo urbano que ahí toma lugar es la experiencia masiva de la dislocación, anonimato, desconocimiento mutuo y extrañamiento de quienes lo coproducen. O sea, un poquito sustentándonos en la literatura de Manuel Delgado, ¿no? Que lo urbano es todo esto fortuito, fugaz, ¿cierto? No cristalizable, que toma lugar en los espacios públicos, pero sin embargo no existe antes de que ocurra el fenómeno del encuentro, ¿cierto? Y esta dislocación anónima. Entonces, un poquito sustentado en esa premisa, ¿cierto? Nosotros nos fuimos adentrando en la ciudad de Concepción. Aquí tenemos una prensa que es del 1983, uno de los espacios, ¿cierto?, institucionales del centro de la ciudad. Se llama Palacio de Tribunales o Plaza de Tribunales. Pueden ver las manifestaciones de la época, producto de la dictadura, digamos, militar del 80, 73 al 90, 89 particularmente. Y vemos que en general en Concepción todas las manifestaciones ciudadanas, las movilizaciones públicas, siempre se han dado en un eje importante que está marcado por la Plaza de los Tribunales, la Plaza Consistorial, ¿cierto? Y el gobierno regional. Es un eje político, administrativo, constituido por una serie de espacios institucionales donde están todos los símbolos de representación del poder hegemónico. Entonces, por otra parte, tenemos este espacio público cuya producción, al menos desde la modernidad en adelante, ha sido institucional, hegemónica y circunscrita a soporte de actividades de paso y transporte, y que en el mejor de los casos suele ser revestido con una memoria oficial muchas veces escrita por un urbanismo que pretende ordenar lo urbano de la ciudad, que no pretende ordenar lo urbano de la ciudad, sino anularlo o al menos atenuarlo al máximo. Así, los espacios públicos y su morfología son parte y producto de una territorialización, ¿cierto? En el sentido de la gubernamentalidad, del dominio, la conquista, ¿no? La constitución de un territorio que a la larga, con sus límites políticos administrativos, es un intento de dominio, ¿no? Un ejercicio de poder, que urbaniza bajo la lógica y demanda de los flujos circulatorios y metabolismo urbano, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que en el fondo estos espacios de la protesta, para nuestro modo de ver, han ido mutando y ocupando otros espacios geográficos dentro de la ciudad. Y eso es bien interesante ver esa transición y que es lo que nosotros nos planteamos como hipótesis, ¿no? Aquí están las preguntas de investigación y la hipótesis. Entonces, nuestra pregunta es, y aquí tenemos otra foto del 1983, ocupando uno de los espacios centrales de la Plaza Consistorial. Eh, Nos hicimos dos preguntas, ¿cierto? ¿Existe incidencia entre las grandes narrativas movilizadoras de los espacios públicos utilizados para sus escenificaciones colectivas? Es decir, ¿hay alguna incidencia entre las narrativas y los espacios públicos usados para escenificar estas demandas? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos dice la presencia o ausencia de esta relación?
Entonces, nuestra hipótesis planteó que las narrativas movilizadoras, su permanencia y cambio, no solo quedan en la arena discursiva, sino que también de una u otra forma van interactuando con los espacios urbanos donde éstas alcanzan sus públicas escenificaciones colectivas. Para la metodología usamos, ya le dijimos, una fuente secundaria, el diario, ¿cierto? La prensa. Ocupamos el análisis de una década de la prensa, de 2009 al 2019, 2010 al 2019, ¿cierto? Hicimos una búsqueda que nos arrojó 600 citas de prensa respecto a movilizaciones públicas. Luego, a través de un software de análisis de contenido que se llama Atlas TI, ¿cierto? Fuimos buscando las unidades gramaticales significativas para poder interpretar la narrativa discursiva. Para eso nos tomamos de dos teorías importantes. Una es la teoría de la justicia social de Axel Honneth y Nancy Fraser, ¿cierto? Que hablan de que la teoría de justicia social son muchas veces justicias de reconocimiento o justicia redistributiva, ¿no? Entonces quisimos buscar a partir de este paraguas teórico como categoría estructural, analizar los discursos de las narrativas de las movilizaciones sociales en la década que precede el estallido social. Y en segundo lugar, ¿cierto? Nos afirmamos en la teoría del encuadre, ¿cierto? De Goffman, que tiene dos patitas, ¿no? El encuadre cognitivo, es decir, cómo yo decodifico la realidad, y el otro es el encuadre comunicacional, que es cómo yo quiero comunicar, ¿cierto? Mi narrativa hacia la sociedad. Esto está más actualizado por Buig, ¿no? O Songwa, que lo han, digamos, puesto de nuevo en el tapete como una teoría válida para poder analizar los discursos de la prensa. Y a partir de esto nosotros constituimos el marco metodológico de aproximación, ¿cierto?, al análisis de la prensa. ¿Cuáles son los resultados y la discusión que nosotros establecimos? Primero, es que efectivamente hay una primacía siempre, ¿cierto? Y dividimos por 5 años, cierto periodo de 5 años, de la discusión de demandas sociales redistributivas. Sin embargo, en la antesala al estallido social hay un incremento sustancial de las demandas por una justicia social por reconocimiento. Y aquí que podemos hacerle un guiño, ¿cierto?, a Santos de Sousa y la sociología de la ausencia, ¿no? Estamos en un momento de inflexión, yo diría, ¿cierto?, en la sociedad chilena, donde las ausencias que habían estado siempre paradójicamente presentes, ¿cierto?, en los discursos hegemónicos, empiezan a emerger con fuerza y se visibilizan con fuerza en los medios de prensa tradicional, ¿no? Esta idea de la sociología de la ausencia o cómo las ausencias son construidas en el discurso hegemónico empieza a ser un foco interesante de tensión en el análisis de la prensa. Podemos ver ahí, ¿cierto?, que en el primer periodo hay 215 movilizaciones sociales vinculadas a procesos de justicia o solicitud o demanda de justicia redistributiva, que después en el periodo 2015-2019 sube a 230. Sin embargo, las movilizaciones sociales enmarcadas, ¿cierto?, en una justicia por reconocimiento, ¿cierto?, pasa de 61 al segundo quinquenio a 161. Si yo lo divido por año, aquí podemos ver efectivamente que en el 2019, previo al estallido social, las demandas por justicia de reconocimiento superan a las demandas de justicia redistributiva. ¿Cuáles son las categorías estructurales de análisis con el TLAB, que es el software de análisis de contenido? Las categorías estructurales las dimos nosotros, ¿cierto?, para poder generar las reducciones teóricas o el trabajo, ¿cierto?, de los especialistas. Eran justicia de reconocimiento y justicia redistributiva. Sin embargo, las categorías emergentes, es decir, lo que emergió, sin el foco, ¿cierto? No vamos a hablar de teoría fundamentada, pero sí vamos a decir qué es lo que emergió de los análisis, ¿cierto?, sin el paraguas de estas dos categorías estructurales, son vivienda, ¿cierto?, como un tema importante. Fíjense que aquí los colores se corresponden a lo mismo, ¿no? El oscuro reconocimiento y el clarito redistributivo. Vivienda, que tiene una lógica de exigencia redistributiva digamos, a una demanda redistributiva de los recursos en un modelo neoliberal, pero también empiezan a haber demandas de reconocimiento vinculados al derecho a la vivienda. Pero también ocurre lo mismo con salud, religión, política, movilidad, es interesante, laboral,
¿cierto? Infraestructuras urbanas, género muy fuerte, muy marcado en el reconocimiento más que lo redistributivo. Lo laboral es mucho más redistributivo, ¿cierto? Que el reconocimiento. Étnicas, muy marcadas también. Etaria, educación, derechos humanos y civiles y ambientales. Ahora bien, si yo hago una Perdón, división, dime, perdón, Gino. faltan 2 minutos, por favor. Solo. Redondeo. Efectivamente podemos ver aquí cómo la política, ¿cierto?, pasó del primer periodo al segundo periodo de una forma, de un crecimiento importante, demandas políticas de reconocimiento, demandas de género por reconocimiento muy marcado, derechos civiles y derechos ambientales. Mucho crecimiento en estas demandas de reconocimiento. Aquí tengo la espacialización, voy a ir cerrando con esta diapositiva. La espacialización de los datos, fíjense cómo el eje que yo les comentaba del poder político hegemónico con las distintas plazas, ¿cierto?, de representación del poder, empieza a cambiar y empiezan a aparecer otros espacios, ¿cierto?, de demanda por reconocimiento. Y aquí es lo interesante, que efectivamente este espacio empieza a aparecer como un espacio nuevo de escenificación de las demandas por justicia y reconocimiento, escapando de los espacios tradicionales, marcando una nueva geografía de la protesta, colonizando espacios que siempre habían sido diseñados bajo la lógica urbanista, ¿cierto?, de la pospolítica, entendido que todo espacio más bien parece ser producido por la técnica y por la estadística y por el mejor estudio, desligándose del rol político del espacio. Sin embargo, estos espacios están siendo colonizados fuertemente por las movilizaciones sociales, ¿cierto?, de reconocimiento por sobre las redistributivas que siguen todavía marcadas en el eje tradicional. Entonces, me permito leer, nuestros resultados exponen un crecimiento de la movilización encuadrada en una narrativa por reconocimiento que, a diferencia del relato redistributivo, se va escenificando en nuevos espacios urbanos, sobreponiendo y ampliando los tradicionales espacios públicos de la movilización, dando cuenta de una reconfiguración de las protestas, tanto en lo narrativo como en lo geográfico. Los resultados, entonces, podemos decir que dieron credibilidad a la hipótesis, exponiendo una antesala del estallido social caracterizada por un giro discursivo de las demandas movilizadoras, que sin dejar de lado la narrativa de la justicia redistributiva, consolidó un eje de demandas que, pudiendo incluir lo redistributivo, lo hizo desde una narrativa que las encuadró como parte de injustas subordinaciones y carencias de reconocimiento por parte de las hegemonías dominantes. Cuestión que, a la luz de los datos del caso, parece también interactuar con el uso de nuevos espacios urbanos que se alejan de los tradicionales lugares simbólicos del poder político y la manifestación pública, identificando en la protesta y movilizaciones públicas un giro tanto en lo narrativo como en lo geográfico. Un ejemplo de esto fue la rotonda de Paikavik, que fue renombrada como la rotonda de la Resistencia, la que en el periodo observado se constituyó en un nuevo y relevante espacio de movilización y protesta, ¿no? Ahí está, digamos, esta es la última diapositiva. Fíjense cómo cambiamos desde los espacios de representación política y de disputa del poder, ¿cierto?, entre los representantes simbólicos, ¿cierto?, del poder institucional a otros espacios, ¿cierto?, que están siendo colonizados por parte y están siendo significados. Ni siquiera hay una disputa por resignificarlo, están siendo significados por estos nuevos movimientos sociales basados en la justicia de reconocimiento. Termino con este último texto y se acaba la presentación. Los hallazgos de la investigación nos permiten vislumbrar una renovada y a ratos contradictoria relación entre las movilizaciones sociales, sus narrativas y los espacios públicos utilizados para significar sus demandas. Anexada a los tradicionales itinerarios de la protesta, la rotonda de Paiscaví, renombrada como Rotonda de la Resistencia y su protagonismo como nuevo espacio de manifestación pública y acción colectiva, lejos de los reconocidos espacios simbólicos de poder político y religioso, se caracteriza tanto por carecer de estos símbolos o estos significados como por una morfología y relevancia funcional circunscrita a una hegemónica e institucionalizada territorialización modernizadora. Estos hallazgos nos permiten discutir cómo esto puede ser más que una simple transposición de las movilizaciones colectivas de uno a otro espacios públicos, destacando la dialéctica performativa y el reforzamiento recíproco que parece existir entre narrativas y espacios urbanos elegidos para su significación pública. Usados y subvertidos por una nueva densidad significante, van asumiendo un nuevo valor simbólico, ritual y comunicacional que debe seguir estudiándose en su alcance dialéctico entre espacio urbano y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias por la presentación. Interesantísima esa cuestión de reconfiguración del espacio urbano y la cuestión de geografías de las protestas, ¿no? Antes de pasar para el próximo participante, ¿no?, que puede irse preparando, Germán, voy a pasar la palabra para Carla para reforzar
una cuestión sobre nuestra dinámica de cierre de cada espacio. Carla, contigo. Bien, bueno, no, era recordarles que vayan pensando como en la sesión anterior que les vamos a invitar a compartir algunas palabras para el cierre que contengan los significados o aquello, lo significativo, tomando palabras, lo significativo de este encuentro, de esta mesa y lo que comparten cada panelista, entonces ahí que vayan pensando, porque si no al final les pedimos y queda ahí como medio nada, entonces eso, y si no se animan a hacerlo con un papel, lo pueden compartir en el chat también como una frase y ahí también la recuperamos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Germán, ¿estás pronto con tu presentación? Sí, listo. Hola, buenos días a todos, a todas. Ya voy a compartir la presentación. Listo, comparte para ver si está Listo. funcionando. ¿Me confirman, por favor, si es visible ya? Sí, sí, es visible. Listo. Bueno, Germán, Bueno, antes de conversar, tenemos de 10 a 13 minutos, ¿sí? 10 a ok, 13 minutos. perfecto. Listo, Germán, contigo. Listo. Bueno, de nuevo, buenos días a todos, a todas. Creo que este encuentro, esta conferencia ha sido bastante enriquecedora y espero con esta presentación, pues con estos avances de investigación, poder aportar un poco más a este espacio, ¿no? Esta investigación se llama La ciudad hacia afuera, paisajes de la protesta Bogotá 2019-2021. Sí, más adelante veremos por qué Paisajes de la Protesta. Ciudad hacia afuera es una referencia tomada del libro de María Teresa Caldeira, Ciudad de Muros, Crimen, Segregación y Ciudadanía, ¿cierto? Del año 2020. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que también pasó acá en Colombia con el estallido social entre el 2019 y particularmente en el 2021, después de la contingencia del COVID-19, pues fue que toda esta arquitectura de muros se vio interpelada a través de los mismos muros, ¿cierto? Como una forma de expresión política y de resistencia. Por eso la referencia un poco y el título de esta investigación. Básicamente el contexto pues está dado por esa temporalidad donde se desarrolló primero un paro nacional que desembocó en estallido social entre los años 2019 y 2021. Sí, protestas que iniciaron por diferentes reformas de tipo laboral, de tipo pensional, ¿cierto? Por falta de implementación de los acuerdos de paz, pues dado que Colombia ha tenido una historia de conflicto interno bastante extensa, ¿sí? Y que se ha tratado de ir saliendo, pero que a la falta de esa implementación, pues sean otro tipo de circunstancias sobre las cuales se reclama. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que hay diferentes sectores, diferentes actores que empiezan a pronunciarse, digamos, fuera del escenario tradicional de manera política, ¿sí? Particularmente los jóvenes, digamos, como que hay una presencia muy fuerte, digamos, de diferentes sectores, pero particularmente los jóvenes tuvieron una presencia masiva y digamos que fue muy potente y creo que es lo que llevó a que esto se volviera otra cosa a lo que tradicionalmente hubiera podido ser un paro, ¿cierto? Estas protestas pues tuvieron diferentes momentos álgidos muy complejos, se extendieron hasta el año 2021, ¿sí? Esto, digamos, por eso un poco el paisaje de la protesta, porque fue un momento tan extenso que los paisajes urbanos de la ciudad se empezaron a convertir en espacios de protesta, ¿sí? En espacios de disputa, y eso ya generaba unas sensaciones distintas sobre el recorrido que se hacía en las ciudades, ¿sí? Ya había una expectación distinta, temores también, ¿sí? Y esto lleva a pensar, o me lleva a pensar de manera intuitiva que algo está pasando, ¿sí? Estas protestas pues tienen, digamos, como que pausadas, pero que tienen sus momentos complejos, álgidos, generan diferentes consecuencias, tanto en víctimas mortales por la crisis institucional, los choques con la fuerza pública, ¿cierto? Como por la deslegitimidad con el mismo establecimiento. En esa intuición de lo que pues pienso que empieza a pasar acá, pues entonces oriento esa investigación como analizar la relación entre espacio público, arte urbano, performatividad y ciudad durante esto que es el estallido social. Digamos que me desligo un poco de la idea del paro nacional,
por lo formal, ¿cierto? Y por lo formal me refiero también a quienes de alguna manera empiezan a convocar y a dirigir, que son pues a las organizaciones sindicales tradicionales, quienes empiezan a perder incluso ellos mismos voz legítima frente al quehacer de lo que sucedía frente al malestar social. Y hay ya una voz particular, una voz que empieza a tomar fuerza desde las calles y sobre todo desde las barriadas, ¿no? Y entonces esa intuición habla de que hay una ciudadanía en deconstrucción, es decir, se deconstruye porque de alguna manera ya no es esa ciudadanía opaca, ¿cierto? Que no opina, de alguna manera que no incide, ¿sí? En la democracia representativa, sino que empieza a incidir, ¿sí? A través de una voz, pero una voz distinta, que no es la voz institucional o la voz del movimiento tradicional. Y sus acciones generan, digamos, diferentes posibles miradas al cambio e inciden, digamos, directamente en la identidad de la ciudad, ¿sí? En su forma de recorrerla, en su forma de mirarla, en su forma de sentirla, en su forma de percibirla. De alguna manera, estos espacios entonces empiezan a generar una memoria, acumulan una memoria, digamos, un poco como lo mencionaba hace algún tiempo Eduardo Galeano, cuando los muros guardan esa memoria, ¿no? A pesar de que vuelvan y las pinten de gris, de blanco, detrás de esas capas de pintura está esa memoria. Pero además, digamos que los tiempos que vivimos actualmente nos dan otro tipo de memoria, que es esa memoria colectiva digital, que ya la hallamos sin clasificación porque digamos que hay una huella por todas las plataformas y redes sociales, pero que no, digamos, hasta el momento no hay un archivo estructurado, ¿cierto? Pero esa memoria colectiva digital sin clasificar, en el momento y aún ahora, si nos dirigimos a él, nos da cuenta de lo que sucedía en ese momento. Y en ese momento nos da cuenta de lo que sucedía en el momento presente y eso nos indicaba por dónde querer ir o no ir, ¿sí? Si hacer parte o no hacer parte. Eso pues entonces tiene una huella indeleble que es esa capa urbana en el estallido social y una capa urbana, pero también una capa urbana digital, ¿no? Todos estos elementos, digamos que es lo que me va a llevar a pensar a mí que se empieza a constituir como un paisaje de la protesta. Para eso entonces se crea una metodología cualitativa para poder, digamos, hacer este análisis que se centra en este periodo comprendido entre los años 2019 al 2021 en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los insumos que recojo para realizar esta metodología? Entonces son fotografías físicas, digamos, tomadas de manera personal, o rastreo a través de las plataformas digitales, a través del web scraping, ¿sí? Que me permita a mí tener un insumo suficiente para crear un mapeo cartográfico de estas intervenciones gráficas, posteriormente hacer un análisis de imagen y entonces, si es necesario, entonces poder hacer esas entrevistas para saber cómo se percibía ese espacio en ese momento, cómo se vivía, ¿cierto? Ese espacio. De qué manera se empezó a generar una identidad nueva, digamos un poco como lo dice Kevin Dish, cómo uno empieza a vivir ese espacio, cómo lo empieza a identificar y así, en esa medida, cómo lo empezamos a recorrer. Sí, como referente para ese análisis visual, pues utilizo, bueno, más que utilizar, es un poco compleja la palabra, más que utilizar, leo, digamos, a Gillian Rose y pensar que este análisis, pues me puede llevar a identificar patrones interesantes que me llevan a identificar significados a su vez y a su vez establecer relaciones. Relaciones que me llevan a permitir avanzar en la investigación y que este análisis entonces me diga entonces sí o no, digamos, las personas que interactúan entonces con esas imágenes en el espacio público realmente le dan forma a una experiencia nueva, novedosa en ese espacio público. Y en ese sentido se daría el espacio público ya en la disputa, digamos, de lo que se quiere con el espacio público tradicional, ¿cierto? Configurar ese espacio público, digamos, tradicional y tradicionalmente conformado y hecho por las inmobiliarias, ¿no? Básicamente. Y por el Estado, y por el olvido del Estado, además. En esta medida, digamos, para esta metodología requiero entonces crear todo un archivo
de clasificación de imágenes, ¿sí? Que me digan, o sea, si realmente el volumen de imágenes creadas, el volumen de intervenciones gráficas y performáticas es realmente tan, digamos, extenso, perdón, complejo, voluminoso, como para pensar de que esto realmente sí está pasando, ¿cierto? Y entonces comienzo con el web scraping, con la toma de imágenes, ¿sí? Y requiero entonces de una herramienta de clasificación para la cual entonces creo un Excel en el cual divido por localidades, ¿cierto? Y a su vez entonces cada localidad para poder tener una clasificación mucho más ordenada, pero también más compleja que me permita trabajar sobre las relaciones que se generan. Entonces, entonces no solamente es como tener el dato de la imagen, sino qué es lo que suscita ese dato, ¿cierto? Entonces, la división por categorías, como se ve aquí en la imagen, estilística y formal, la ubicación geográfica o dirección por nomenclatura, esa ubicación por nomenclatura en un mapa, ¿sí? Ese mapa pues ahorita es Maps, en Google Maps como de manera digital, como digamos tener un alojamiento de dónde puede ubicar esa imagen y que además se encuentra ubicada también como en ese servidor. Aunque hay que decirlo, hay una cosa particular, tal vez por temas de la pandemia, tal vez por cuestiones políticas. Curiosamente, la mayoría de imágenes de sitios donde se sucedieron estos hechos en el 2021 no hay imágenes. Es decir, podemos encontrar imágenes del 2019 y saltamos al 2020 y al 2022. En sitios donde no sucedía particularmente estos hechos, hay ciertas imágenes del 2021. Hay una sospecha ahí, pero bueno, digamos que lo dejamos ahí como a la suspicacia. Digamos que en esta herramienta entonces necesito crear una capa en Max, ¿cierto? Que es, aquí está como el link para ir a la capa en Max, donde entonces me puedo ubicar en mi mapa personal sobre la ciudad de Bogotá, en cada localidad, dónde está ubicado, ¿cierto? Cada intervención. Y posteriormente poder generar un cierto tipo de polígonos que luego me den una idea de relacionamiento geográfico, ¿cierto? Es decir, qué tipo de población intervino allí, qué tipo de, digamos, niveles sociales o educativos pueden llegar a tener allí, accesibilidad a otro tipo de educación, ¿cierto? Y ahí, en esa misma medida, qué tipo de producto visual se está produciendo. Allí, pues se encuentra en esa misma herramienta un hipervínculo a la carpeta de almacenamiento, es decir, un vínculo simplemente para ver qué tipo de imagen es decir, tengo la ubicación, ¿cierto? Tengo la categoría y tengo la imagen. Ahora, debo construir de alguna manera una cierta codificación que me dé otro tipo de relaciones, ¿cierto? Que es la que está acá, donde dice el código que contiene, es decir, por localidad, que me resuma básicamente como todo eso que yo voy a ver en una imagen. Localidad, año, tipología, tipo de espacio, valorizaciones cualitativas, es decir, las relaciones geográficas, contenidos simbólicos, sociales, políticos, qué tipo de estética, simbolistas, figurativas, realistas, ¿sí? Para poder luego, digamos, facilitar de alguna manera el análisis por códigos de estas imágenes, ¿cierto? Y que la clasificación sea también un poco más, si bien compleja, facilite a su vez relaciones que uno pueda establecer, tanto geográficas como sociales, ¿no? Digamos, datos necesarios, el año de realización, los nombres del realizador de la fotografía o de la obra de intervención, llámese performance, llámese mural. ¿Sí? Y importantísimo, digamos, esta parte, como es el enlace a la plataforma de alojamiento, es decir, porque a su vez, mientras se hacía físicamente, por ejemplo, digamos, en un momento muy complejo que fue la pandemia, pero que hubieron hechos muy violentos de protesta social en Colombia, en Bogotá, las plataformas fueron vitales para difundir la información de lo que sucedía y de lo que se hacía en esos espacios. Germán, voy a pedir por favor para hacer un cierre porque ya estamos con el tiempo. Sí. Oh, listo, perfecto. Listo, entonces aquí está, digamos, el código ejemplificado, ¿sí?
Esto me lleva entonces a hacer relaciones de ciudad, espacio urbano, ¿cierto? Arte urbano, performance, protesta social, y es lo que me lleva a mí a pensar en la posibilidad de que haya una percepción sensorial sobre el espacio público, que son la creación de los paisajes de la protesta, los cuales tienen espacios expandidos de la protesta a través de imágenes digitales, comunicación política, los muros de manera física, espacios significados y resignificados y apropiación creativa en ellos mismos, ¿cierto? Y aquí vemos unos ejemplos. Entonces, esos muros que intervenían la arquitectura y el espacio público de la ciudad, sí, desde diferentes causas, desde diferentes movilizaciones, digamos, sociales, políticas o de concepción. ¿Sí? Tenemos aquí lo que es los puntos de datos que generaban o con las posibilidades de generar el web scrapping, ¿cierto? Esto que nos lleva entonces a los espacios resignificados, como la toponimia, como una forma política de apropiación del espacio público a través de la comunidad, cómo de alguna manera, se reestablece o se acomoda o se reacomoda o se inserta ciertos diseños dentro del espacio arquitectónico, ¿cierto? Y empieza esto a jugar dentro de la arquitectura misma de la ciudad. Y esto pues tiene esa representaciones de la resistencia simbólica, ¿cierto? La transformación del significado, las identidades de los espacios públicos, y esto, digamos, cómo desafía la narrativa oficial que se establece, ¿no? A través de la misma arquitectura del espacio público. Esta relación pues me lleva, ya para ir cerrando, ¿cierto? A pensar entonces como aporte es cómo esa arquitectura que se vuelve barrera, ¿cierto? Que son estructuras, muros, vallas que se utilizan para restringir el movimiento y sobre todo en estas circunstancias o en estos contextos, luego propician, ¿cierto? Espacios de convocatoria, espacios de solidaridad, ¿cierto? Y espacios, como lo decía un poco también el compañero anterior, y es otros espacios que se significan, ¿cierto? Otros espacios donde el encuentro es posible y donde políticamente se significan y se cargan también a través de la memoria. Y estos espacios, pues entonces nos dejan para la discusión, y es cómo estos discursos contrahegemónicos, digamos, se pueden analizar a través del arte, ¿cierto? Y cómo esto genera un impacto también en la identidad de la ciudad y cómo evaluar esas implicaciones, ¿cierto? A través de los artefactos lingüísticos, artísticos y performativos, ¿cierto? Y cómo eso transforma el paisaje urbano y esa identidad y cómo percibimos ese paisaje urbano. Y cómo hay una narrativa sociopolítica allí detrás de eso, ¿cierto? Que ofrece una información matizada, no la que, digamos, tradicionalmente o institucionalmente a los medios nos muestran o nos venden, sino que ya personalmente cualquier persona tenía ya una intuición de que algo distinto estaba pasando. Digamos, en conclusión de este trabajo que está en construcción, diría que es una investigación en desarrollo que apunta a comprender entonces las dimensiones sociopolíticas y culturales de las protestas colombianas, contribuyendo al conocimiento práctico sobre el poder transformador del arte en la ciudad. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Gracias por tu participación. Muy interesante entender un poco a Colombia. Estamos teniendo esos dos grandes, hasta el momento tenemos dos grandes países, ¿no? Chile por un lado, con cuestiones de protestas, por otro lado tenemos la cuestión del arte, ¿no? Dentro de cómo resignifica el espacio, ¿no? Y ahora vamos a partir a la última presentación de este espacio. También nuevamente reforzar, por favor, controlen su tiempo, así que no me gusta estar cortando, interrumpiendo a las personas. Gonzalo Chong, que va a presentar dinámicas del conflicto, zonas de exclusión ciudadana como mecanismo disciplinar en el espacio público. Gonzalo, ¿estás pronto con tu presentación? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir ahora pantalla. Me avisan, por favor, si es que se puede ver o no. Denme un segundo. A ver. Les recuerdo a todos los que están participando de este espacio que quieran hacer preguntas. El chat está abierto, ¿sí? Pueden escribirnos por el chat. Gonzalo, si te puedes colocar en presentación Sí, claro. para poder ver si está rodando o no. Dale. ¿Se ve la pantalla?
Sí, avanza una presentación. Ah, Claro, por ahí. ¿se Listo. ve? Se ve, A está ver. avanzando. Entonces, Gonzalo, tienes exactamente 13 minutos. Atento en el chat privado que Daniela va a avisar y cuando ya acabe el tiempo yo voy a interrumpir. ¿Sí? Ya, de Gracias. acuerdo. Buenos días con todos. Antes que nada, agradezco la oportunidad de participar en este evento. La investigación, se trata de una investigación en sí en desarrollo de tipo exploratorio que indaga en el modo como las dinámicas del conflicto han influenciado en la configuración de la ciudad de Lima específicamente y cómo éstas constriñen el derecho a la protesta, aspecto que se ha hecho patente históricamente y que en fechas más recientes se hizo tangible en las marchas en Lima realizadas por las poblaciones provenientes del sur del país en el año 2023. En principio es importante señalar una discrepancia esencial entre dos miradas paralelas a las dinámicas del conflicto, y estas son, por un lado, la existencia de un enfoque de memoria de corto plazo que aborda sus causas como eventos específicos, y por otro lado, una de tipo de memoria de largo plazo que aporta una mirada transversal que añade, digamos, un contexto histórico a las demandas sociales. Esto lo vamos a ver ahora de la siguiente manera. Ambas posturas han estado presentes a partir incluso del propio seno del Estado peruano. Por ejemplo, el Congreso conmemoró recientemente el centenario de la rebelión de Huancho Lima, que costó la vida de centenares de pobladores del sur del país. El diario El Peruano, en cambio, celebró a su vez a las figuras de la rebelión de Huancané, la cual tuvo un saldo fatal para los campesinos en el siglo XIX. Es decir, desde la administración gubernamental se alude a la memoria de largo plazo del conflicto con el mundo rural, y esto de alguna manera entra en colisión con el mensaje que se difunde en los espacios públicos, en el que se advierte que la memoria puede ser instrumentalizada y convertida en ideología radical. A esto cabe mencionar que la imagen utilizada en este panel del Estado corresponde a un memorial realizado por el portal Ojo Público en honor a los adolescentes fallecidos en las protestas del 2022. Entonces, si esta colisión de perspectivas ocurre a nivel endógeno en el Estado, no es de extrañar que las narrativas del conflicto difieren entre la sociedad civil y la administración gubernamental a su vez. Así, por ejemplo, las marchas por la toma de Lima son entendidas desde un enfoque estatal en el que prima la memoria de corto plazo, como si estos fueran una serie de eventos y levantamientos causados en principio por un evento canónico, como vemos acá, que es la vacancia presidencial, en un momento específico de la historia. Y esto entra en contradicción con la postura abordada por las poblaciones del sur, donde más bien la visión del conflicto es una visión panorámica, donde se trataría más bien de un ciclo más dentro de un largo proceso histórico que habría iniciado con la conquista y a partir de la cual se habrían producido diferentes rebeliones, como por ejemplo la de los incas de Vilcabamba, o aquellas celebradas por el propio Congreso de la República, como la rebelión de Huancané o la de Huancho Lima, por mencionar solo algunas. Se trata entonces de una construcción colectiva de la memoria de largo plazo del conflicto, confrontada con una postura estatal que advierte la instrumentalización de esta memoria viva como medio de radicalización de las masas. Frente a esta situación, cabe cuestionarnos si los enfoques del conflicto participan en la configuración de la ciudad, y cuando se aborda esta cuestión desde una perspectiva urbana, se observa que ambas memorias no son opuestas o antitéticas, sino que se hallan anidadas dentro de la misma línea temporal, y que dada la constante pérdida de vidas en este tipo de conflictos, es importante observar por qué la estructura de la ciudad ha situado al flujo de demanda social como un otro, del cual debe defenderse. Para ello es necesario acudir a la memoria de largo plazo del Centro Histórico de Lima, espacio donde tradicionalmente se han concentrado diferentes tipos de marchas y manifestaciones. Para ello, podemos observar a Lima en su etapa fundacional, donde podemos distinguir un trazado prehispánico, al cual se superpuso el primer instrumento urbano disciplinar de la conquista, es decir, la trama, cuya geometría ortogonal se diferenció de las triangulaciones propias del sistema de canales hídricos incaicos, pero que a la larga habría de manifestar un eje insurgente que rompería la rigidez de su matriz cuadriculada. Según el arquitecto Bonilla di Tola, se trataría de un trazado militar que buscó orden y que benefició el proceso de evangelización. La trama fue luego usada para crear reducciones, lugar donde se movilizó y encerró a las masas indígenas. Además, en el eje norte del trazado prehispánico se ubicaría
un nodo de control hídrico que permitió abastecer de agua a la infraestructura religiosa del sector, dando lugar a la Plaza del Estanque, que adquiriría un rol relevante en las siguientes etapas de desarrollo de la ciudad. Como observamos en el siglo XVII, este eje insurgente se materializa dentro de la trama de la ciudad. Y ya más o menos en julio de 1571 ya se habría fundado oficialmente el pueblo de Santiago de Cercado, confinando con su urbanismo disciplinar a las masas indígenas de San Lorenzo y Pachacamac a fin de evitar posibles levantamientos. Lo que inició como un nodo hídrico devino en un epicentro del control, situándose allí la Plaza de la Inquisición con el Tribunal del Santo Oficio. Esto regularía la conducta tanto de extranjeros como del campesinado al imponer un modelo de vida ascético y utilizando dentro de sus estrategias de control el Estatuto del Destierro. Más adelante, entre los siglos XVII y XVIII, se construye otra pieza de infraestructura defensiva superpuesta al trazado prehispánico. Las murallas confinaron a la ciudad para protegerla de piratas y corsarios, afectando al pueblo del Santiago de Cercado al cortar parte de este hacia el este, pero al mismo tiempo permitiendo su integración con el resto de la naciente ciudad de Lima. Estas murallas refuerzan en sí mismas el sentido del Estatuto del Destierro, mientras que el epicentro del control transicionaría hacia el año 1822 de ser un nodo del poder eclesiástico a otro de jerarquía constitucional. Entre los siglos XIX y XX caen las murallas y se expande la ciudad desde sus ejes, las que son a su vez un eco de ese triángulo prehispánico original. El eje insurgente conformaría lo que hoy conocemos como la avenida Bancay, y que en el centro de gravedad de estos elementos podremos apreciar cómo se van a ir aglutinando esos centros de poder hegemónico del Estado en forma edilicia. Además, se adopta el urbanismo francés de influencia haussmanniana, el cual produciría amplias vías y óvalos como la Plaza 2 de Mayo, Bolognesi, a los que Bonilla y Tola denomina elementos panópticos. Incluso si se observa el diseño original de Enrique Seoane, que está hacia este lado, podemos observar que el diseño original concibe una forma circular y centralizada muy análoga a lo que es esta concepción haussmanniana del espacio panóptico de control. En la Plaza San Martín, situada a medio camino con este nodo que es el nodo atractor del espacio simbólico hegemónico, ya se transformaría pues en un nodo de acumulación. Entonces, la distribución de estos nodos generaría más adelante y en general lo que serían los grafos de distribución de los diferentes flujos de demanda social en el centro histórico. Y esto lo voy a explicar muy brevemente con esta imagen, que de alguna manera representa los diferentes mapas de las marchas a lo largo del tiempo, incluyendo la de la toma de Lima, donde el Congreso de la República se establece como ese gran nodo atractor para los ciudadanos y donde las diferentes capas e iteraciones de la ciudad van configurando estas rutas alrededor de los diferentes ejes, tanto del triángulo prehispánico, así como el de la muralla y así como el de los diferentes puntos de interés. ¿Qué ocurre? Para hablar de dinámicas del conflicto, tenemos que observar que la ciudad, desde un enfoque de memoria de largo plazo, genera tres patrones disciplinares que surgen a partir de este entramado o de esta estratificación. En principio tenemos la trama, el destierro y la muralla. Al hablar de la trama, vamos a ver que su aplicación excede la noción de damero, pues abarca su influjo como idea, y además también vamos a tener la capacidad adaptativa que tiene la trama para poder lograr su sentido disciplinar y su sentido defensivo. A nivel del destierro, vamos a ver que vamos a tener este instrumento que inicia como un elemento punitivo de tipo confesional, enfocado en la desterritorialización de los ciudadanos, sostiene este elemento de desterritorialización, pero ahora ejercido antrópicamente por una autoridad estatal. Y la muralla pasa de instanciar unos bordes sólidos a prueba de piratas para delimitar los límites imaginarios de un amplio sector de la ciudad, donde se establece un estatuto de prohibición a los manifestantes que desean ejercer su derecho a la protesta. Entonces, a nivel de trama, esta tecnología militar de ocupación colonizó, en principio, el imaginario indígena. Esto es visible en la ciudad ideal que quisieron construir los campesinos del sur a inicios del siglo XX y que a pesar de concebirla como un nuevo Tahuantinsuyo, no pudieron imaginar un modelo distinto al del damero de Pizarro. En la actualidad, esta misma disyuntiva
se produce en el propio cenáculo del Estado, pues mientras el Congreso conmemora un evento como el referido a la rebelión de Huancho Lima en el espacio virtual, el Estado usa el espacio urbano del Damero como plataforma de exposición para advertir a la población de que este tipo de memorias, con estos sucesos históricos, podrían ser instrumentalizados para la radicalización de los manifestantes, de quienes se sospecharía de forma a priori un giro potencial hacia la violencia y hacia la violencia política, dicho sea de paso. Luego tenemos la trama ya como paisaje construido, donde la desterritorialización del flujo de demanda social se da gracias a las capacidades plásticas de la urbe. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del Congreso, este se fusionó con la manzana, su manzana se fusionó con la Plaza Bolívar entre 1996 y 1997, con la intención de cerrar el acceso a las protestas contra la dictadura fujimorista. Fue el mismo caso con el expresidente Castillo, quien recurrió a una estrategia similar al cerrar la Plaza de Armas por las protestas contra su elección. Ya en el año 2023 vemos que durante las marchas por la toma de Lima se hicieron patentes el uso de rejas intermitentes como dispositivo de aglutinación de manzanas, cerrando en un solo frente la avenida Bancaria. Entonces, como observamos, la trama ya no solamente es este elemento rígido de dominación, sino que adquiere cualidades plásticas. Respecto al destierro, lo que podemos observar en esta imagen del Parque Universitario del año 1977 como referencia, ya podemos empezar a distinguir cómo el avance del flujo de demanda social es cortado por mecanismos que utilizan los nodos panópticos mencionados previamente y donde los agentes del orden se sitúan en estos espacios, digamos, claves de la ciudad para, recurrir justamente a este mecanismo del destierro. Esto también es visible, por ejemplo, en otros nodos panópticos como la Plaza 2 de Mayo o la Plaza Bolognesi. Y finalmente tenemos lo que es la muralla, la cual define legalmente unos límites dentro del territorio y establece un estatuto de prohibición de desplazamiento colectivo en su interior. En el centro histórico de Lima, estos límites imaginarios fueron decretados mediante el Acuerdo de Consejo número 26 de febrero de 2023. Y además, este patrón restrictivo se ha manifestado también en los distritos de Miraflores y en San Isidro, al hallarse también dentro de la ruta de desplazamiento del flujo de demanda social, lo que podría ser el indicio de una tendencia de propagación del Estatuto de Prohibición del Uso Colectivo del Espacio Público para el ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, a modo de conclusión, podemos ver cómo la ciudad como proceso histórico ha sido influenciada por el criterio defensivo, solo que en el rol antagónico ha pasado del corsario al manifestante cuyo deseo se halla en lograr el acceso a los núcleos de poder para hacer escuchar sus demandas. Como reacción a la presunta volatilidad de las masas, el Estado recurre primero a la trama, que mediante el uso de cordones internos permanentes se apropia de los espacios públicos de la ciudad, privatizándolos en favor de la voluntad gubernamental. Ello pese a que los impuestos de los ciudadanos siguen pagando por esos espacios que deberían ser públicos y abiertos para su consumo. Una segunda propiedad de la trama es su capacidad plástica, dada por medio de cordones externos intermitentes que permiten modificar la porosidad de la urbe según la percepción de la amenaza, la cual es percibida desde el otro, que no es ni más ni menos que los propios ciudadanos que constituyen la ciudad. Y luego se halla la estrategia del destierro, la cual se halla instanciada por cordones externos antrópicos situados en los nodos panópticos. Finalmente, surge lo que vendría a ser la definición de zonas restringidas dentro del territorio en conjugación con las otras dos, en conjugación con las otras dos estrategias dan lugar a las zonas de exclusión ciudadanas o ZECs. Entonces tenemos esta estratificación de la trama, el destierro y la muralla, que en conjugación nos da esta taxonomía y caracterización de un tipo de patología urbana que se está extendiendo y que se está manifestando en el espacio urbano de la capital. La idea de estructurar la taxonomía de elementos que conforman las zonas de exclusión ciudadana se asume en la presente investigación porque esto permitiría identificar el surgimiento de nuevos espacios donde este tipo, nuevamente, de patologías se estarían produciendo en desmedro del derecho de la protesta de la ciudadanía. Esto considerando de que si partimos de que estos ZECs existentes podrían generar nuevos focos de exclusión que podrían aparecer siguiendo las rutas de desplazamiento de los manifestantes a lo largo de los ejes que unen los centros de concentración con los nodos atractores hasta su naturalización en los espacios urbanos de la metrópoli. Entonces, por ejemplo, incluso hemos encontrado que
que hay zonas donde se están produciendo espacios de acumulación como la San Marcos, que son espacios de tipo refugio, donde están llegando los manifestantes, por ejemplo, en este caso del sur del país, donde se producen estos nuevos focos y se podrían también generar estos nuevos ejes y estas nuevas zonas. Y esta naturalización implicaría que se vuelva casi, casi una situación regular el tener estas zonas de exclusión y esta pérdida del derecho Más de 10 años. esta pérdida al derecho a la protesta. Entonces, finalmente habría que señalar que la base para la activación de este tipo de restricciones de uso en el espacio urbano se basa en una concepción del comportamiento de masas análogo a esta narrativa del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que cualquier marcha pacífica tiene el potencial de volverse violenta, dado que se señala a la memoria como el precursor que supuestamente transformaría a ciudadanos con demandas sociales en sujetos violentos. Así, bajo el discurso de la sospecha, se construiría entonces la necesidad de erigir nuevas murallas y la institucionalización de un santo oficio que determine un nuevo estatuto del destierro en la metrópoli. Muchas gracias por su atención y la invitación al evento. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a los tres panelistas por la presentación, ¿no? Vemos que es es una mesa, ¿no? En la cual podemos conversar un poco sobre esa geografía de las protestas, ¿no? Cómo el espacio es resignificado, ¿eh? Una nueva construcción del espacio a partir de las protestas, ¿eh? Y las protestas que también no solamente son estudiantiles, sino también son artísticas, son otras formas de ser y estar dentro do espacio urbano, né? Que ha sido nosso foco ao longo desta sessão. Vamos a abrir o espaço para perguntas, ¿sí? Ya tenemos duas perguntas aqui que eu vou ler. Cada um dos participantes tem, por pregunta para responder, tem un tiempo de 2 minutos. De 2 minutos, por favor, ¿sí? La primera pregunta, y creo que ya la habían respondido por el chat, pero tal vez daría un poco más de amplitud, tal vez para Aaron, ¿eh? Que sería: el estudio de las narrativas de la prensa identifica y desagrega la tendencia política de las fuentes o las licúa en el análisis. Según el peso de las tendencias políticas y la cantidad de periódicos de cada tendencia, ¿no habría una distorsión en los resultados respecto a la lectura de la evolución de las demandas sociales en el caso chileno? Fue una pregunta hecha por Gonzalo para Aaron. Aaron, tienes 2 minutos, por favor, para responder esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer y felicitar a las ponencias anteriores que están muy, muy interesantes. Y respecto a la pregunta, como puse ahí en el chat, es completamente cierto. O sea, efectivamente, cuando uno accede a la realidad a través de fuentes secundarias, siempre hay sesgos, digamos, que son las limitantes del método, ¿no? Yo diría que es un buen punto, que quizás no lo profundicé, pero en la metodología de trabajo que nosotros replicamos, accedemos al análisis de contenido a través de las citas textuales de los manifestantes, ¿no? En la prensa, no a través de la interpretación del periodista. Con esto no estamos eliminando el sesgo inherente de las líneas editoriales de los medios, ¿cierto? Y de sus públicos objetivos, pero sin embargo disminuimos un poquito dicho sesgo, pero sí, tengo que decir que efectivamente es una limitante de un método, pero fíjate que quizás es un costo plausible de asumir con miras a replicar métodos que pueden ser efectivamente comparados. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como disciplina de los estudios urbanos es, digamos, adscribirnos muchas veces a metodologías que permiten la replicabilidad y comparabilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos acá en la academia, en mi universidad particularmente, pero yo lo extendería, es que todos queremos construir un método único, lo que hace súper difícil la comparabilidad de los casos, ¿ah? No es como la medicina, ¿cierto? Que ocupan un mismo método en todo el mundo y permite la comparabilidad, ¿cierto? De los medicamentos y su efecto en las plaquetas. Aquí todos queremos, ¿eh? Los estudios urbanos como un rebaño de gatos, ¿ah? Metodológicamente hablando. Entonces, yo creo que es un desafío que tenemos que asumir, y me lo hago a mí la crítica en el sentido de que efectivamente lo que estamos intentando con este trabajo es replicar el método que se usa en otras partes para su comparabilidad, ¿no? Y no tratar de inventar la pólvora y construir un método
que a veces cuesta replicarlo. Pero sí, respondiendo a la pregunta, efectivamente hay un sesgo que tiene que ser declarado como un limitante del método. Espero haber respondido, Gino. Gracias, Aaron. Gracias, Aaron. Siguiendo con las preguntas, para la segunda ponencia llegó una pregunta que era, ¿qué valor presenta el reconocimiento de esta huella digital y de las intervenciones artísticas en el espacio para el entendimiento de las protestas? ¿Hay algún vínculo de causa y efecto u otra relación? En este caso, la ponencia sería la de Germán. Germán, ¿estás por ahí? Sí, Gina, te puedo pedir que me repitas, por favor, la pregunta que se recortó, o bueno, en mi audio. Tranquilo, yo te repito la pregunta. Ah, sí, la pregunta es, ¿qué valor presenta el reconocimiento de esta huella digital y de las intervenciones artísticas en el espacio para el entendimiento de las protestas? ¿Hay algún vínculo de causa y efecto u otra relación? Bueno, pues creo como primera medida como que de valor, podríamos encontrar de que este alojamiento en las plataformas, en las redes sociales, primero, permite por lo menos en la nube, digamos, encontrar un residuo de lo que fue esa memoria, ¿cierto? Tal vez hoy podamos recorrer las calles y ya vemos muchos espacios que ya no tienen ni los murales o la huella de lo que pasó en ciertos espacios, ¿no? Tomados o que fueron, digamos, escenario de performance sociales. Esta huella nos permite de alguna manera reconstruir, ¿cierto? Eso pasado y que nos lleva a ese momento de la ciudad y poder hacer una lectura, por lo menos somera, de lo que era en ese momento la ciudad y cómo se vivía ese espacio. Ahora, de manera física, creo que sí, digamos como que pensar de que uno ya, digamos, sale a hacer su recorrido tradicional, pero no encuentra las calles como tradicionalmente se las encontraba, ¿cierto? Ya genera otro tipo de trayectoria sobre lo que es, digamos, el espacio mismo, ¿cierto? Eso influye en lo que es la identidad de la ciudad, es decir, en el reconocimiento que yo tengo de ese territorio vivido, como le diría un poco Kevin Lynch. Pero además esto no es como cuando yo transito y recorro los murales tradicionales que hacen los grafiteros, los artistas urbanos sobre la ciudad, sino que habrá una dimensión política y social plasmada allí, ¿cierto? Desde la imagen, que es a veces lo violento de la imagen, lo violento del color, o lo explícito del mensaje. Y te está diciendo entonces que algo está pasando allí. ¿Podría responder eso por el momento para no extenderme más? Muchas gracias, Germán. La última pregunta de esta ronda específica para los panelistas sería para Gonzalo, ¿eh? Una pregunta que dice así, ¿cuándo los espacios de protesta son limitados? Cuando los espacios de protesta son limitados, ¿aparecen nuevos espacios de insurgencia o nuevos espacios de insurgencia o nuevas formas de protestar? Sería para Gonzalo. ¿Repito la pregunta o la escuchaste, Gonzalo? ¿Ok? ¿Te la repito? Sí, creo que sí. Creo que la pregunta fue básicamente si nosotros empezamos a limitar el tipo tradicional de protesta, surgirían nuevas iteraciones en las que innovaría la masa a través de nuevas formas de protesta y nuevos lugares de protesta, ¿cierto? Yo creo que eso sería una forma, o sea, lo que estaría a punto de decir sería básicamente una especulación de parte mía, en tanto lo que observamos siempre es que si hay países, por ejemplo, que han movilizado capitales, o sea, el centro de poder lo han movido fuera del lugar tradicional justamente para alejar a la población de justamente los centros de poder y evitar ese tipo de conflictos. Cuando ocurre eso, básicamente lo que se trata de hacer es contener a la masa porque lo que se quiere hacer es cortar ese flujo, digamos, de demanda social. Lo que pasa es que hay una forma, como dijo el compañero, que es un tipo de manifestación virtual
que puede ser fácilmente anulada a partir de simplemente cortar la línea del teléfono, la línea del internet, y otra es una forma tribal, una forma ancestral, casi etológica de manifestar una demanda que es estar corporalmente frente a aquel que de alguna manera está cometiendo la injusticia. Y eso implica tener una presencia física delante de aquel elemento simbólico o delante de aquella estructura que de alguna manera corporiza ese poder que nos está oprimiendo, que no está generando la redistribución o que está limitando algún tipo de libertad. Entonces, pensar que si digamos, algún día se cierra la avenida Bancay y ya no tengo la avenida Bancay para protestar, me tengo que ir a otro lado, podría hacerlo, pero la pregunta sería, ¿va a tener el mismo efecto si es que no puedo irme a protestar directamente al Congreso por alguna medida que ellos han tomado y que me afecta al bolsillo y que me afecta económicamente? Podría ser de repente todo un discurso semiótico respecto a cómo traslado un símbolo del Congreso y lo instancio en otra plaza y hago un traslado simbólico. Podría hacerlo, pero al final de cuentas las personas son personas y lo que van a querer es ir donde están sus autoridades y hacer que sus demandas sean escuchadas y sean entendidas. Entonces, verdaderamente lo que ocurre acá es que debemos tratar de sostener el acceso a estos espacios y tratar de entender que que la protesta es un derecho, porque protestar es ser escuchado también y es establecer puentes de comunicación con las personas que están en el poder y que de alguna manera tienen la posibilidad de solucionar los problemas que a veces ellos mismos generan a partir de ciertas decisiones que toman. Listo. Gonzalo, hay una pregunta más que acabo de llegar, es la última, que dice que ¿qué material bibliográfico referente a zonas de exclusión ciudadana en contextos de conflicto social puedes recomendar? No sé, En general, yo recomendaría la página web de Claxo, que me ha parecido fascinante últimamente para hacer indagación respecto a temas de conflictos sociales, respecto a temas de lo que son espacios también de conflicto, de protesta. Y en especial hay un texto que acá lo estaba referenciando, que es la de los movimientos sociales y activismo en América Latina. Pero en general yo recomendaría revisar la web. Está bastante bien cargada de bibliografía al respecto. Hay muchos estudios y que serían interesantes si es que están ustedes interesados en indagar más al respecto del tema, pueden acudir ahí y hacer una revisión exhaustiva. listo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a Bueno, vos. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hermano. Voy Oye, a pasar. Gino, disculpa, pero quizás también mirar los clásicos, ¿no? A propósito de la buena presentación de Gonzalo, me acordaba un poquito de los conceptos del biopoder de Foucault, ¿no? Ahí hay algo de transformación a partir del ejercicio del biopoder, ¿cierto?, sobre el espacio público. Que también uno se acuerda un poquito de la Francia de Haussmann, ¿no? Que también se transforma para evitar, digamos, los amotinamientos en las calles estrechas. Ujú. Disculpa la interrupción. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si es para sumar, está ahí. Ahora, voy a abrir el espacio un minuto para que Will va a dar algunas consideraciones ahora, alguna intervención. Will va a hablar en portugués, pero va a hablar despacito. Will, contigo. Tá bom. Gente, primeiro parabenizar aos apresentadores, né, pelos belíssimos trabalhos. Ao longo das apresentações, principalmente a primeira e a segunda, eu fiquei refletindo algumas coisas e aí eu estava conversando aqui com o Gino. Primeira apresentação sobre o protesto, se o Chile, né, e foi citado na apresentação, ele fala de repertórios, né, de luta, né? Então tem uma categorização ali, né, que é dividida em duas categorias, se não me engano, eu esqueci só os nomes, mas eu queria saber se existe um refinamento maior dessas categorias de movimentos sociais que tem dentro do seu repertório político o protesto, né, em espaços públicos, né? Então eu fiquei muito curioso com relação a isso. E sobre a segunda apresentação, eu achei muito interessante, né, essa abordagem artística, inclusive, né, sobre os grafites, né? E aí seria uma abordagem teórico-metodológica a partir da
cartografia social, né, que ganha vários nomes, nomenclaturas diferentes, né, a depender da autor ou do autor. E aí eu gostaria de saber se o uso dessa ferramenta, né, da cartografia social especificamente, se há um debate socioespacial específico, né, frente aos desdobramentos da pesquisa, né, relacionando então a cartografia como ferramenta de luta, as relações de poder que estão embrincadas aí quando você opta por utilizar essa ferramenta teórico-metodológica, e aí vem com vários pressupostos teóricos, discursivos, etc. Enfim, só para vocês refletirem um pouquinho com a gente. Perdón, Bien, Germán. bien. Respecto a las categorías, en realidad hay discusiones respecto de las categorías, en particular. Lo que pasa es que nosotros usamos categorías estructurales basadas en la teoría de Honneth y Fraser, que colocan esta división estructural entre movilizaciones fundadas en la justicia redistributiva y movilizaciones fundadas en una justicia de reconocimiento. Pero sin embargo deben haber efectivamente otras teorías un poquito más elaboradas, digamos, que generen distingos más marcados. De hecho, siempre se discute si ambas no son lo mismo al final del día, ¿no? Si la redistribución no se fundamenta en una lógica de reconocimiento también. Pero sin embargo, Honneth y Fraser lo mantienen como dos cosas separadas, con estos distingos y matices. Y claro, luego las otras categorías que vimos, que era vivienda, género, medio ambiente, política, son emergentes, es decir, lo que emergió, digamos, de los análisis de las citas de los discursantes de las protestas. Por tanto, esas son categorías que más bien emergen y no son estructurales, pero luego en la reducción teórica, que la reducción teórica es el ejercicio de sentarnos los autores, digamos, y discutir en dónde catalogábamos el texto y los matices. Todo estos software al final termina uno sentado trabajando, ¿ah? No es que sea no es que sea la panacea, pero fíjate que interesante que finalmente logramos ponerlo con sus matices en una de las dos clasificaciones o a veces en ambas clasificaciones. Dependía mucho del corpus del discursante. Pero sin duda deben haber más categorías y hay otras teorías de la justicia social que son más finas y que hacen unas divisiones digamos, más compartimentalizadas. Sin embargo, metodológicamente, en esta pasada nos ceñimos a Honneth y Fraser con estas dos categorías de la justicia social. Germán, Eh, bueno, sí, claro, desde la propuesta investigativa y pues desde mi formación, claro, hay una postura más desde el arte, ¿cierto? Eso hace que, digamos, el interés esté más situado desde lo perceptual del espacio físico construido, ¿sí? Por eso el interés por esta conformación del paisaje de la protesta que relaciona, ¿no? La protesta social, el espacio público, ¿sí? El arte urbano y el performance, y cómo esto, digamos, genera un tipo de percepción sensorial sobre el espacio público que se vuelve un espacio público de disputa, ¿sí? Ahora, para poder hacer el análisis del volumen de imágenes, digamos, producidas durante lo que se denomina como estallido social en el marco del paro nacional en Colombia, pues sí se requería, digamos, como la creación de un cierto tipo de herramienta de clasificación y sobre todo de archivos, ¿cierto? Pero además, que esto llevara a poder geolocalizar de alguna manera estas intervenciones urbanas, ¿sí? Y que nos pudiera entonces en el análisis de la imagen darnos muchos más datos de la relación geográfica, ¿cierto? De la relación social y la relación política con el espacio a nivel social de las comunidades que habitan estos mismos espacios. Por eso un poco esa codificación que se creó en la herramienta para facilitar de alguna manera eso que puede volverse un poco más complejo, ¿cierto? En términos de lo que pueden ser, digamos, los autores que pueden apoyar esto, pues está, no sé, desde Manuel Castells, ¿cierto? Como hablando de estas diferentes construcciones del ciudadano que actualmente se están produciendo y los nuevos medios que se utilizan para producirse como ciudadanos y reproducir el espacio público a través de las intervenciones
urbanas, es decir, allá hay una mediación no solamente física, sino virtual, para construir el espacio físico construido, más que, digamos, en términos físicos, ¿sí? Desde cómo lo percibo yo, desde cómo yo percibo ese espacio físico, ¿cierto? Por eso es importante también entonces esa dimensión digital de lo que sucede allí. Aparte está entonces, claro, digamos que la necesidad de tener, digamos, aferrarse a autores mucho más clásicos, pero hay un autor en especial, digamos, y sobre todo por una frase más que por el libro completo que de pronto fue, sí, bueno, para terminar, Eva está hablando de que hay un libro de Richard Sennett, ¿cierto? Ay, se me olvidó el nombre del título de esa locura. Bueno, y él habla un poco de esa ciudad como cuerpo, ¿cierto? Pero sobre todo hay una pregunta que a él le suscita ese libro, y es esa pregunta del cómo vivimos la ciudad, digamos, en términos de la vivencia neoliberal o capitalista, de la vivencia, es decir, cuando yo pienso en un espacio para el consumo y dejo de percibir el espacio físico como tal, ¿cierto? Percibido como tal, ¿cierto? Entonces ya no veo lo que hay a mi alrededor, sino que simplemente me transporte de un lado a otro casi que como si quisiera hacer una especie de ósmosis, como solamente pensar en el lugar y ya quiero llegar, no me interesa ver lo que está alrededor. Lo que sucedió de alguna manera en ese estallido social fue que hubieron tantas intervenciones en la ciudad de diferentes maneras que sucedió que ya me obligaba yo a ver lo que sucedía en el espacio, qué había en los muros, qué estaba pasando con la gente que estaba a mi lado, quién estaba hablando de qué, quién estaba pintando de qué, quién estaba cantando de qué cosa, ¿sí? Eso, digamos que construye de alguna manera esta idea del paisaje de la protesta y me lleva a pensar de que entonces en esa cartografía, ¿cierto? Generan una cantidad de relaciones geográficas, sociales y políticas. Germán, muchas gracias por tus reflexiones. Eh, a todos agradecer a los panelistas por las presentaciones que trajeron aquí y por las categorías, los temas que están siendo debatidos, ¿no? Lo cual nuevamente refuerza que nuestra mesa despertó mucho ese interés por ese debate, ¿no? De protesta, ¿no? Dentro de los espacios urbanos, ¿no? Entender cómo esa protesta, esa geografía de las protestas, ¿no? Se van reconfigurando nuevamente, refuerzo esa idea, ¿no? Reconfigurando, resignificando, ¿no? Y los territorios, los espacios urbanos, van siendo construidos a partir de esas intervenciones, ¿no? Que no son políticas artísticas, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Y que, como bien Will preguntó, esa cartografía social da cartografía social de la protesta, y es en portugués, la cartografía social de la protesta, ¿no? La contracartografía, que también nuestra amiga, nuestra colega de mesa también, Carla, habla mucho sobre eso, ¿no? La contracartografía, ¿no? Como un elemento de lucha contrahegemónica, ¿no? A capital, ¿no? Quiero agradecer a todos nuevamente, ¿no? Ahí vamos a cerrar este espacio, ¿no? Daniela al inicio y Carla también hablaron de colocar palabras, ¿no? ¿Qué palabras, qué cosas nos trajeron este espacio, qué nos remete, ¿no? Quien quiera colocar un cartel, ¿no? Agarrar un papelito y escribir aquí o colocar en el chat, agradecemos, ¿no? Porque es una forma es nuestra forma de sintetizar, ¿no? De manera general nuestra mesa, ir sintetizando cada sesión que va a sumar un granito a nuestra sesión, a nuestra mesa, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Yo tengo mi cartel aquí, ¿no? Un minuto, pues que me quiera colocar, hagan print, por favor. Se ve, o sea, está despejado. Listo. Agradecemos a todos. Informar lo siguiente, que la próxima mesa va a comenzar en 10 minutos. Para quien está en Brasil, va a comenzar a las 13 horas y 10 minutos. Y para quien está en las latitudes atrás de Brasil, Colombia. Del lado de la cordillera comienza más o menos 11 y 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a dejar ahí ustedes con la próxima mesa, que será con Daniel y con Will, que van a comandar ese espacio. Por mi parte, yo me despido y agradezco a todos los que están participando en este momento.